Ahora sí, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme, enorme placer de darles la bienvenida a otro encuentro de Inspiradas. Como muchos saben, Inspiradas es una iniciativa que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura nuestra, latinoamericana, latina, acá en Canadá, a través de estas actividades que nos incluyen a todos y a todas. Nuestras charlas son gratuitas y todos y todas son súper bienvenidos. La idea es un poquito invitarlos o inspirarlos a descubrir nuevas lecturas, nuevos artistas, nuevos cines, nuevas miradas. Así que bienvenidos, bienvenidos de corazón a todos y a todas. Hoy, vieron que en Inspiradas nos hacemos un poco los democráticos, pero en realidad no somos muy democráticos porque somos bastante arbitrarios. ¿Por qué? Porque nada más que hablamos de los poetas y los escritores que nos gustan mucho, mucho, mucho. Y con nuestro adorado Juan L. Ortiz, o Juan L. como lo llamamos, nos pasa eso, lo queremos mucho, lo admiramos mucho, y dijimos, ¿por qué no darnos el lujo de dar una charla sobre Juan L. Ortiz? Esta charla, como les digo siempre, no sería imposible sin el apoyo incondicional de un montón de generosidades. Primero el Toronto Arts Council, del Consulado General de Argentina, que no para de apoyarnos, gracias a Dios, Rafael, ahí lo veo. El Consejo Canadiense de la Herencia Hispana, nuestro querido Oscar Vigil, que nos tiene muchísima, muchísima paciencia siempre, del Spanish Center, y a todos y a todas los que nos apoyan incondicionalmente, amigos como María Figueredo, Silvana Goldenberg, todas las chicas de los museos de mujeres de Costa Rica, de Chile, de Argentina. Gracias, gracias, gracias a todos y a todas. Horacio Tejera, como siempre, gracias. Ahora sí, le vamos a pasar la palabra para que dé unas palabritas de bienvenidas al consulado. Rafael, si te podés desmutear, el micrófono Estoy es tuyo. desmuteado, Carolina. Okay, Muchas entonces gracias, cómo no. el micrófono Perfecto. es tuyo. Bueno, no lo veo hoy al cónsul general, me dijo que iba a estar, así que arranco yo. Quizás se conecte Señor. para el final para decir algunas palabras, pero seguramente por el Festival de Rosario, donde estuvo Juan Fernando, ahí estará más que interesado de decir algunas palabritas acerca de eso, ya que es nacido en esa ciudad. Pero bueno, corregime, Carolina, si este es el último ciclo de Inspirados del año o queda alguno. Queda una charla más que va a ser de artes visuales para los primeros días de diciembre. Muy bien, de Y con eso acuerdo, vamos a perfecto. descansar un poquito, chicos. Este año lo tuvimos Sí, pero intenso. ya llegamos al penúltimo, así que un logro impresionante. Bien, breves palabras acerca de Juan L., poeta argentino, nacido y fallecido en Entre Ríos, provincia vecina a mi querida Santa Fe. Así que bueno, algo de la biografía interesante que dice por allí, que resalto y comparto con ustedes, a quienes doy la bienvenida también. Me trajo Carlos, I recuerdos, need to participate algo, in a meeting. I have a meeting and A ver, denme un minutito que voy and they are going to say that I want to. Perdón. ahí estamos, perfecto. No, decía que quería compartir con ustedes algo que había leído por allí acerca de Juan Ortiz, básicamente que decía, y aparecen algunas fotos allí viendo los archivos históricos, una figura delgada, alta y fumando en boquilla, por lo generalmente concentrado en el paisaje de Entre Ríos. Seguramente me lo imagino yo mirando algunos de los tantos ríos que andan por allí y que son frutos de su poesía, ¿verdad? Después Juan Fernando seguramente me va a confirmar si estoy en lo correcto o no. Pero bueno, eso es lo que decía la biografía de Ortiz, y también cómo que tenía una importante causa social, o sea que en su poesía no solamente el paisaje entrerriano se reflejaba, principalmente los ríos y quizás esas lomadas entrerrianas, sino también la situación social de allí, relacionada con los frigoríficos y cierta pobreza rural y urbana también, que aparece en la Argentina de esa época. Él es nacido fines del siglo XIX, fallecido en 1978, todo en Entre Ríos, y por lo que decía por allí, en un paisaje, se fue a Buenos Aires a estudiar filosofía, pero no se quedó mucho. Se volvió a Entre Ríos, quizás lo atrajo, como a tantos, ¿verdad? La provincia donde nació.
y siguió allí con su obra y se jubiló como funcionario del registro civil. Cosas que uno, la verdad, no asocia con un poeta, pero bueno, sobre todo con temas de registro civil, ¿verdad? Acá en el consulado todas hacer las actas, nacionalidades, bueno, legalización de partidas, etc. Menos poesía, creo que bueno, el registro civil da para todo. Pero bueno, en fin, allí tenía su vocación Juan L. y bienvenido sea por ello. También como diplomático me llamó la atención que viajó una sola vez al exterior y el viaje fue a China y a la Unión Soviética. Así que interesante, quizás un poco las tendencias o la ideología, la base que tenía, porque si mal no leí, perteneció al Partido Comunista y al Partido Socialista. Así que bueno, una figura bastante interesante. Seguramente Juan Fernando ahora se va a expandir un poco más y va a decir si es cierto lo que yo pude leer brevemente acerca de este poeta argentino. Y bueno, que disfrutemos este penúltimo entonces ciclo de Inspiradas y bienvenidos sean a esto. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Y este viaje hacia Juan L. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro querido Juan F. García, muchos Juanes alrededor, y para los que no lo conocen aún, les voy a contar un poquitito sobre su trayectoria. Les cuento que es poeta, escritor, profesor universitario, nacido en Necochea, Argentina. También playero. Publicó varios libros de poemas, La Arenita, Todo, Ramos Generales, Morón, Sobre el Carapachay, Temporales, y hace muy poquito recién salido del horno, Frente al Bosque de Pinos. También compiló Zoológico, 10 poemas de poetas argentinos, con ilustraciones de Francisca Yáñez. Es editor del proyecto editorial Muchos Libros Felices, junto a Fayán Mulleri, y en 2003 lo tuvimos aquí en Canadá, haciendo una residencia artística en Banff, que es un lugar, como todos saben, muy, muy, muy lindo. Desde 1995 dicta talleres de lectura y escritura en ámbitos oficiales y privados. Ha sido jurado de premiación en el género poesía en el Fondo Nacional de las Artes y ha realizado colaboraciones sobre literatura y arte que aparecen en un montón de lados, créanme. Y desde el 2020 nos acompaña en estos recorridos literarios de Inspiradas, invitándonos a nosotros a introducirnos en nuevos mundos soñados a través de las letras. Yo les aseguro que la vamos a pasar muy, muy bien con nuestro querido Juan Fernando. Ahora sí, le paso la palabra a Juan. Les recuerdo, los micrófonos van a estar cerrados, pueden chatear durante el encuentro y al final podemos hacer preguntas. Todo tuyo, Juancito. Buenísimo. Bueno, buenas noches acá, buenas tardes allá. Ya estamos sobre la noche en Buenos Aires. Una alegría poder estar acá compartiendo un ratito alrededor de la poesía de Juan L. Por supuesto, muchas gracias a Rafael y a las instituciones que acompañan el proyecto Inspiradas, por supuesto a Caro Testa, que es el motor de esto y que hace que yo pueda estar acá desde el año pasado acompañando este proyecto, que me encanta porque me da la posibilidad, como decía Caro, caprichosamente de hablar de cosas que nos gustan mucho, y por supuesto Juan L. estaba ahí dando vueltas hace bastante tiempo, así que es un lindo momento, por lo menos que sea la última charla de literatura que sea con Juan L. y que nos animemos a navegar un poco por estos ríos entrerrianos, como dice Galeto. No lo voy a contradecir en nada de lo que dijo Rafael, voy a tomar, por las dudas. No, voy a mencionar algunas de las cosas que él dijo en relación con la vida y la obra de Juan L. Por supuesto que en estas instancias yo no voy a hablar demasiado de la biografía, más que los datos que están por ahí, pero algunos que tienen que ver con su vida y también lo que Juan L. decía de su propia biografía. Voy a hacer una mención muy especial, le voy a mandar un saludo antes de olvidarme a Matías, que está desde, creo que San Martín de los Andes, Matías, no sé, por el sur patagónico, y que es el que da cuenta de mi paso por la universidad, porque ha sido alumno del taller de poesía en La Laguna, así que un saludo especial para él, es el que es testigo de mi labor universitaria. Bueno,
hablamos de Juan L. Y no por un exceso de confianza, sino que Juan L. es de esos poetas, escucho un ruido, no sé si ustedes digo, es como un amigo cercano, pero no un amigo, lo decimos en el sentido de confianza, como un exceso de confianza, sino porque es de esos poetas que tenemos cerca cuando pasamos por su obra, porque se nos acerca justamente cuando nos metemos en ese mundo. Creo que en una de las charlas pasadas, creo que fue la de Pizarnik, yo decía que hay escritoras o escritores que nosotros tenemos muy familiarizados, por lo menos, por supuesto estoy hablando de la literatura argentina, pero que podemos reconocer por su nombre. Hablábamos de Pizarnik y decimos Alejandra, o decimos Alfonsina, y decimos Juan L., ¿no? Y lo decimos todo junto, porque eso es una de las formas del tratamiento que Juan L. Ortiz, Juan Laurentino Ortiz, vamos a ver, tenemos que desvelar esa L, por supuesto, Juan Laurentino Ortiz, pero que lo sentimos cerca. No pasa con otros escritores, nadie dice, como les decía en ese momento, Jorge Luis, porque no, Borges es como una especie de monumento, pero con algunos poetas, algunos escritores que sentimos tan cercanos, lo podemos familiarizar. Sus amigos lo llamaban así, algunos lo llamaban, como en el caso de Saer, que fue una figura muy importante en su trayecto, en su difusión, le llamaba Juan, por ejemplo. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con esta marca, con este Juan L., que es una marca indeleble en la historia de la literatura argentina, no solamente en la poesía, sino en la literatura argentina. Pero ese trayecto y ese reconocimiento no es desde el día uno, sino que justamente lidió con algunas situaciones, eso que decía Rafael, ese paso por Buenos Aires y esa casi, pero una vuelta rapidísima a su territorio, también configuró ese lugar que lo mantuvo en cierto margen, en un margen del río y en un margen de la literatura argentina de los años 20 y 30. De eso a eso me voy a referir, voy a contarles, por supuesto, muy brevemente, quién fue Juan L., como les decía, en su territorio y fuera de él. Porque esta marca de Entre Ríos tan fuerte, por supuesto, constituye toda su obra y también el lugar central que tuvo para los poetas de la región, ¿no? Rafael decía, mi Santa Fe querido, claro, por supuesto que Santa Fe, en la vera de enfrente de Paraná, tuvo mucho que ver con la difusión, por el lugar, podríamos decir, cultural que Santa Fe ha tenido, la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital de la provincia, el lugar cultural que tuvo alrededor de los años 50-60 y que hizo un acercamiento y una fluidez en la relación con Juan L. Ortiz. Y también, por supuesto, qué marcas ha dejado en la poesía, y por supuesto, para poder ver eso, les voy a proponer este viaje por este río caudaloso, con una obra que está totalmente editada, también voy a hablar un poco del periplo de esa obra, pero que hace un par de años ya tiene su obra completa. Voy a mostrar los tomos, después me voy a referir, pero voy a hacer un poquito de fuerza ahora. Estos son 2 tomos que editó la Universidad del Litoral, coeditó con la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas veces quienes están acá y que me han escuchado en otras charlas, yo siempre subrayo el lugar de las editoriales universitarias, el lugar de importancia que tienen las editoriales universitarias en la Argentina para justamente dar como una puesta en valor sobre ciertas obras que las editoriales, podríamos decir, grandes, o las que pueden tener la posibilidad de editar por el costo que tiene un libro de esta envergadura, no lo hacen. Entonces las editoriales universitarias tienen, y no solo eso, porque es hacer una edición con muchas notas, con muchos artículos, con una cronología impresionante. Esta es la edición definitiva. La muestro porque es como... Yo tenía el otro... Es hermosa la muestra, Juan. Es divino y además tiene como 2 partes muy diferenciadas. Cuando a principios de los 90 se editó el primer tomo de la obra completa, después voy a volver sobre esto, pero digo, lo cuento ahora como para entrar en clima, era un tomo, no sé, podría decir que era esto en un solo tomo, estos son 2 tomos. Lo anti-Juan L. Juan L. es como el escritor de lo mínimo. Era un ladrillo, podríamos decir, imposible de manejar. La segunda edición de esa obra fue un poco más chica, pero igual. Entonces, digo el anti-Juan L. porque Juan L. de verdad es lo mínimo. La letra, casi hasta el cuerpo de la tipografía que elegía para sus libros era mínimo. La presbicia no nos permitiría hoy, sino con unos anteojos importantes, leer esa tipografía. Bueno, entonces,
por suerte, estos dos tomos nos permiten leer por separado, trasladado. A mí me encanta que los libros de poesía los podamos trasladar. Cuando hay una edición, y ustedes lo podrán ver con cualquier, no sé, collected papers, lo que sea que ven en un solo tomo, como yo vuelvo a decir esta imagen del ladrillo, es imposible de trasladar, de llevar en un viaje, ¿no? Entonces, creo que recién ahora yo celebro que Juanel esté, además de estar completo, mucho material en este libro, que pueda ser por separado trasladable. Yo suelo empezar algunas de las charlas que tienen que ver con la poesía, por supuesto me compromete más que de otras experiencias literarias, porque me atraviesa, como el río de Juan L., me atraviesa la obra de Juan L. desde muy chico, desde muy joven, más que chico, desde muy joven, y tiene una importancia cabal en mi obra, pero no por lo que, porque van a encontrar posiblemente los ecos de Juan L. en el río que yo visito, pero sobre todo porque es alguien a quien yo vuelvo a su obra todo el tiempo, me genera preguntas todo el tiempo y está presente en mi producción poética, como coronándola de alguna manera. Como hay otros poetas también, pero Juan L. está. Entonces yo quería contarles una anécdota, como una pequeña anécdota de quién es. Ahí está Guantas Salazar también. ¿Quién es Juan L. en mi vida como poeta? Y también quién era yo también en esos primeros acercamientos a su obra. Y voy a contar una anécdota que tiene que ver con mis años de estudiante de letras en La Plata. Mucho antes de que yo empezara a escribir, o por lo menos que mi escritura encontrara un cauce, voy a decir, porque escribo desde muy chico. Y también antes de que el paisaje, como aparece en Juan L., encarnara también en mi poética, digamos, de alguna manera, ¿no? Yo había leído una referencia a Juan L. en una historia de la literatura argentina de los años 60, en una revista literaria, habían aparecido, y en una antología muy pobre digo porque aparecían muy pocos poemas. Y los poemas de la primera época, que son poemas más breves, más concentrados. Esa era mi referencia de Juan L. No, en la facultad, por supuesto, yo he dicho muchas veces que como la poesía estuvo ausente absolutamente de casi todas las materias que yo cursé en la Universidad de La Plata en esos años. Voy a poner una fecha, que es entre el año 91 y 92. Pero esa referencia que aparecía ahí, que yo había visto en una antología, me llevó a la biblioteca de la Universidad de La Plata a buscar qué había de Juan L. Y ahí me encontré con lo que eran los 3 tomos editados en el año 71 de lo que se llama En el aura del sauce, que era el nombre que él le había dado a la obra reunida. En el año 71 nosotros hacemos una diferencia entre obra completa y obra reunida. La obra reunida es cuando un escritor todavía produciendo su obra saca el compilado de todos sus libros editados o los que decida, mientras que la obra completa es el cierre, cuando no hay más material, cuando el escritor ha fallecido. Esa es una diferencia que tenemos nosotros como marca editorial, podríamos decirlo. Entonces, en el año 71, cuando aparece En el aura del sauce, lo hacen en 3 tomos, por eso digo también la viabilidad de un tomo separado, de color plateado, con una tipografía en azul, con un dibujo que parecía una tinta china, y yo lo recuerdo como una conmoción, porque era tener toda su obra ahí, y yo sacaba esos libros, los devolvía, los sacaba, los devolvía durante meses. Por supuesto que era el único que había durante mucho tiempo. En esa época en las bibliotecas se marcaba atrás, lo recordarán, un sellito con la fecha para extraer el libro y en la fecha que se devolvía. Bueno, era el único que sacaba, el número de socio, el que sacaba ese libro durante mucho tiempo, y yo me lo llevaba a mi casa y traía y volvía sobre esos libros. Y para mí, de verdad, fue como, lo pienso eso, En el aura del sauce fue para mí entrar en un universo totalmente único. Lo había editado la editorial, se llama la editorial de la universidad, perdón, de la editorial Biblioteca, que es de Rosario, que era el departamento de publicaciones de la biblioteca Vigil, que es una biblioteca muy importante. Si estuviera el cónsul, él podría dar cuenta de la biblioteca Vigil en Rosario, que es muy importante y que sufrió los embates de la dictadura, se quemaron libros. Tremendo. ¿No? Casi 90.000 libros se quemaron en la época de la dictadura militar en Argentina, en esa biblioteca. Esa biblioteca es como fundamental para la historia cultural de Rosario y de las publicaciones importantes. Bueno,
ese libro. Se había proyectado en vida de Juan L. un cuarto tomo que no llegó a publicarse. Eran toda la totalidad de los libros de Juan L. hasta ese momento. La verdad que yo diría que para mí el mundo se expandía hacia un río sin orillas, parafraseando el libro de Juan José Sáenz, justamente, que hace mención a esto, y un poco pensando en el título de esta charla, que yo quise hacer también una especie de traerlo a esta orilla, digo, la imagen del río, ¿no? Y creo que también casi de manera literal era entrar en las aguas de esos ríos que navega Juan L. en su poesía, y que yo podía ver todo ese transcurso de una obra en años, de cómo el poema más concentrado, más quizás de corte más clásico, empezaba a expandirse en la página, a ir, digo, vean mis manos porque son como esas ramificaciones, la poesía de Juan L., digo, se va por la página, se vuelve casi inasible, casi creo sería muy generoso, es inasible, y eso, digo, y es una obra que no se detiene, ¿no? Esto también lo dice Juan José Sáenz en un texto que después voy a leer un pedacito, pero es a partir de, el Juan L. más maduro es el más vanguardista, el más rupturista, ¿no? Y eso es un fenómeno también para la literatura, ¿no? Yo hace unas semanas conté esta anécdota en un encuentro con bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo para subrayar el carácter o la importancia que han tenido las bibliotecas públicas en mi formación. En una casa que no tenía libros, era la biblioteca pública de Necochea, y era la biblioteca de la universidad mi fuente continua de consulta y de formación. Digo, por eso remarco además el carácter de esa biblioteca en mi vida, ¿no? Y por supuesto ese encuentro, creo que durante muchos meses eran los únicos libros que sacaba, ¿no? Creo yo que ese encuentro con el Aura del Sauce también es una marca, digo, año 91, 92, recién, no había, digo esto porque no había antologías, después apareció una antología de la Universidad de México, de la Universidad Autónoma de México, después hubo una de Losada, antes de la obra completa que es de mediados de los 90, ¿no? O sea, 20 años después, año 78 es la muerte de Juan L., 20 años después, año 98, aparece la primera obra completa de Juan L., 20 años después. Hasta ese momento era como una especie de mito viviente que se había también construido alrededor de ese lugar donde él se había plantado, que era en la barranca de Paraná, ¿no? Ahora sí voy a decir algunos datos biográficos, así como Rafael dijo algunos, yo voy a ser un poco fiel a Juan L., que él no le gustaba más que hablar de su poesía, pero es verdad que fue empleado del juzgado de paz. Digo, esto que Rafael dice que es extraño, piensen en Quiroga, que también fue juez de paz en Misiones cuando se va a instalar. Digo, era la actividad que podían hacer como empleados públicos, que no tuviera mucha demanda y que pudieran dedicarse a la literatura, digamos. Era de poder tener un ingreso, porque era una persona humilde. Juan L. viene de una familia muy pobre, entonces era la posibilidad de hacer un trabajo en una ciudad muy chica, antes de irse a Paraná, y poder escribir, ¿no? La escritura está con José Saramago, que trabajaba en el correo. Bueno, no sé, estampillas. Totalmente. Son trabajos que le permiten tener la cabeza libre para poder escribir después de las 5 de la tarde. Exacto, sí. Y bueno, en la literatura norteamericana de Estados Unidos tiene, por ejemplo, a William Carlos Williams, que era médico, digo, o Wallace Stevens, que era vendedor de seguros. Alfredo Cherara, que lo vi por ahí, que puso algo, no estoy atento al chat porque me distraigo, pero sé que puso algo sobre la Vigil, ¿no? Está claro, compartiendo un montón. Perfectamente. Buenísimo. Bueno, nació en Puerto Ruiz, que es un lugar muy cercano a Gualeguay. Los nacidos en Gualeguay son gualeyos. Hay muchos escritores. El 11 de junio de 1896. Si tuviéramos que apurar, digamos, como cierta cronología literaria, diríamos, es casi contemporáneo de Borges. Pero esto no le gustaría mucho. Preferiría, Juan L., lo prefiere en sus textos, que digamos que es contemporáneo de Carlos Mastronardi y de Amaro Villanueva, y también muy cercano, en una diferencia de 15 años, con Emma Barrandegui. Todos de Gualeguay, de una ciudad que ha dado
de una provincia además que ha dado grandes, grandes escritores desde el siglo XIX y por supuesto hasta el presente. Juan L. se erige en la gran figura, pero Carlos Mastronardi, contemporáneo, es el que le va a hacer el puente con Buenos Aires, porque Carlos Mastronardi tiene una presencia mucho más cercana al grupo de Borges. Pero este señor, esa descripción física de ese hombre flaquito, alto, con esa pipa, vestido muy humildemente, habrá sentido, y habrán sentido por él, esos muchachos que eran un poco burlones, un poco de rechazo, ¿no? Pero eso, bueno, habría que ver, digo, no me voy a meter en ese terreno. Justamente, a diferencia de Borges y su grupo, digo, lo traemos a Borges como gran figura, Juan L. no necesitó ni de grupos literarios que lo sostuvieran, ni de revistas literarias tampoco, que era lo que sucedía en la vanguardia de los años 20. Al contrario, yo creo que es el lugar que podríamos llamar, con cierta comodidad, marginal, pero marginal en el sentido de un margen de ese centro que sigue siendo Buenos Aires, y esa porteñidad, por supuesto que podríamos hablar en el presente de otros lugares, pero digo, yo creo que esa vida retirada que Juan L. Elige, porque lo elige, porque viene y se siente de verdad que no es su lugar, y elige también porque decide escribir sin la anuencia de ningún grupo, como les decía, de ninguna revista, salvo los que estuvieron cerca de él. Estos poetas que he nombrado, como Carlos Mastronardi, como Emma Barrandegui, que son compañeros de rutas de los años 20-30. Y también de aquellos que entre los fines de los años 50 y los años 60 y principios de los 60 hacen una peregrinación. Puedo nombrar a Juan José Saer y a Hugo Gola, poetas de la ciudad de Santa Fe. Por supuesto que Saer trascendió la poesía hacia la narrativa, pero también sus comienzos como poeta. Él mismo va a decir que entre la figura de José Pedroni, que es un poeta santafesino muy escolar y que todos hemos leído, y después la figura de Juan L., sus comienzos tienen que ver con la poesía. Y además Saer lo va a poner, hace un guiño muy interesante porque lo pone, él no lo va a reconocer directamente, pero lo pone como personaje. Ese Washington Noriega, que es un poeta que aparece en muchos libros de Saer, podría ser el poeta retirado. Nunca Saer nunca hace esa especie de cameo, se diría en el cine. No. Washington Noriega tiene características de este poeta que podría ser Juan L., al que van a visitar, en el que cruzan en bote de Santa Fe a Paraná para ir a visitarlo desde fines de los 50, y que eso va a hacer que su figura empiece a ser reconocida, revalorizada y editada y leída por los jóvenes. Suele suceder eso en la historia de la literatura, y que después eso va a llegar a Buenos Aires. Van a ser los porteños los que van a ir a hacerle entrevistas, Juana Vignosi, Francisco Urondo, Tamara Kamenzain en los 70, que de verdad lo viven además como una peregrinación, porque él no se movía de Paraná. De Puerto Ruiz, entonces... Sí. Y aparte, Saer no tuvo ningún empacho de decir que para él era el mejor poeta del siglo XX. O sea, la admiración era absoluta. ¿No? Claro, dice, lo tengo acá, Alfredo. Yo lo miro de costado. Está increíble, Alfredo está como... Exacto, antes del puente. Le tocaron el corazón. Sí. Bien, cruzaban a visitar a ese señor flaquito que los esperaba en la barranca, y voy a sintetizar acá, fallece en 1978, en septiembre de 1978. ¿Para qué voy a contar su biografía? Voy a leer lo que escribió Juan L. Él escribió varias veces sobre su biografía, o lo que era un dato biográfico. Esto se llama Mi experiencia, este texto se llama Mi experiencia, y es del año 41, y lo dice en primera persona. Dice: nací como Mastronardi y Villanueva en Gualeguay, pero la vergüenza política que pueda sentir como este último no me impide que sienta por mi pueblo un especial cariño y que me sienta muy profundamente ligado a este paisaje. Muy profundamente. Creo, además, que la circunstancia de ser la cuna de los poetas nombrados alza tan alto el honor de una ciudad que no pueden alcanzarle los apresuramientos adquisitivos de algunos de sus políticos. Referencias concretas de vida, permítaseme que no les dé ninguna importancia. Apenas si los años y el estudio y la experiencia, sobre todo la experiencia poética, sobre todo la experiencia poética, la experiencia humana, la experiencia íntima,
me han permitido dar algún esbozo de forma a mis reacciones frente al mundo, frente a las cosas, frente al paisaje con todos los elementos que lo constituyen, ambicionando para la poesía la mayor flexibilidad de movimientos y la mayor amplitud de sentido, sin desmedro, claro está, del necesario ritmo y de la necesaria ligereza. Pienso que apenas si somos agentes de una voluntad de expresión y de ritmo que está en la vida de todos, en la vida del mundo y de las cosas, y que, si conforme a ello aumenta nuestra responsabilidad, no cuenta, en cambio, no debe contar todo lo que atañe a nuestros éxitos, bien pequeños, por cierto, con respecto de las posibilidades infinitas y de varia índole que existen. La poesía no pertenece a nadie o es de todos. De aquí que debamos hacer todo lo posible para crear las condiciones necesarias para que todos la sientan, o mejor, para que todos puedan vivirla en todos los momentos, como que todos los momentos tienen su ritmo. Lo que significa colaborar en la transformación del mundo, en el cambio de la vida. Creo, con Cazzu, que el destino de la poesía está ligado a este cambio. Esto, desde luego, sin cerrar la sensibilidad a ningún mensaje poético, venga de donde venga, siempre que haya respondido a una íntima necesidad, que sea auténtico en una palabra. Este texto, que se llama Mi experiencia, es el que se ha usado muchas veces para dar testimonio de lo que a él le interesaba. La experiencia poética, pero a su vez con una fuerte raíz social, más allá de su filiación política, que vamos a hablar de eso, pero la mirada sobre su entorno. Y esa es la función, casi la obligación del poeta. La poesía no pertenece a nadie o es de todos. Qué hermosa premisa, ¿no? A mí me encanta esa frase, ¿no? Es como para tenerla en cuenta también. Y Juan L. eso lo lleva a su poesía. Vamos a ver después en su poesía cómo esto aparece, ¿no? Cómo no es un poeta, digo, hay un poema de Nicanor Parra que se llama, que es el manifiesto, que dice: los poetas bajaron del Olimpo. Juan L. no está en ningún Olimpo y no se lo cree, justamente. Está en el Olimpo que nosotros lo podemos poner. Pero hay una comunión entre el paisaje, que es una experiencia vital, lo social, que es el lugar donde le toca vivir, y el poeta, trabajando de lo que puede y escribiendo de todo lo que puede, ¿no? Yo creo que en ese tejido se da la obra de Juan L. Yo creo que esto está en su obra, lo vamos a ver después. Miren lo que dice Hugo Gola, que era uno de estos, de poeta santafesino, que les decía en un prólogo insigne para mí, y creo que es una característica general de la obra de Juan L., como para llegar ahora a leer sus poemas y que nos resuene esto. Primero, voy a subrayarlo casi como me haría una remera que dice: la poesía no pertenece a nadie o es de todos. Y yo creo que es de todos. Lo dice Juan L. Inspiradas con la frase. La poesía, ¿no? Dice Hugo Gola: desde el principio, desde su ya lejano libro El agua y la noche, le fue dado un tono que derramó sobre una materia que también le era propia. Vale decir que todo el caudal de su obra constituye una suma de astillas arrancadas de un mismo tronco y testimonian un inevitable destino de poeta. Y esto es justamente esta es la cita de Hugo Gola. Digo, yo creo que es justamente lo hace único en la historia de la literatura. Arraigado en un paisaje, Juan L. dio cuenta de los días, de la historia, de la realidad social, con una profundidad humana, a la vez que iluminado por ese rayo incesante de su mirada poética, de la percepción poética, ¿no? Porque uno podría decir que el motivo es el mismo, es el paisaje, pero hay que preguntarle todo el tiempo al paisaje para poder escribir poesía. No está ahí solamente y es la conmoción, ¿no? Sino que es justamente una indagación constante que hace Juan L., y que es el motor que permite esa obra, que es más de 50 años de escritura. Más de 50 años de escritura. Yo creo que además tiene un alto lirismo que no va a tener comparación entre sus contemporáneos, y justamente se puede proyectar hacia el futuro, ¿no? La poesía que se proyecta hacia el porvenir, que no queda anclada en su época, y justamente, como dice Gola, es otra frase que podríamos poner una remera, dice: con la humildad, por eso decía el verso de Parra: los poetas bajaron del Olimpo, como una ironía, lo dice Parra, pero Gola dice que con la humildad de una hierba que florece para cumplir sus ciclos y no por el orgullo de la flor.
Miren la forma de definir una obra que no se preocupa por los premios ni por el Por figurar último, ni nada. ¿no? Exacto, ¿no? Con la humildad de una hierba que florece para cumplir sus ciclos y no por el orgullo de la flor. Juan L. vivió al margen de la cultura oficial, tal cual se entendía. Dije esto del lirismo que no es afín a sus contemporáneos porque justamente estamos en un estallido de la vanguardia que tensiona podríamos poner dos figuras centrales de la poesía argentina de los años 20, como es Oliverio Girondo, el poeta en la ciudad, la vanguardia urbana, el poeta, la poesía por el arte por el arte, y la poesía de raíz social del grupo Florida y Boedo se llaman acá, la revista Martín Fierro y la revista Claridad, por ejemplo, del Partido Comunista, o más asociado a las ideas de izquierda, con González Tuñón, ¿no? Que también tienen formalmente no son tan rupturistas, pero sí irradian con otros temas. Juan L. viene a hablar del junco, que se cimbrea por ahí, del agua, ¿no? Que viene a hablar de vosotros, como si fuera un poeta antiguo para decir lo más moderno y lo más contemporáneo. Pero creo yo que ese estar al margen de la cultura oficial, de la cultura central que dictaba Buenos Aires, y a la que deliberadamente él decide no darle cabida. No entra en su obra. No es que él no es recibido. Él decide que eso no entre, no le importe. Va por su propio camino. Son otras las raíces que están en la poesía de... También, digamos, son las mismas lecturas, ¿eh? No creamos que está leyendo otra cosa. Después va a tener la influencia de la poesía china y todo eso, o el orientalismo, pero son las mismas lecturas. Por eso empecé diciendo, es contemporáneo de Borges, ¿no? Yo creo que resulta más vanguardista, que ese margen le permite ser más libre, y también en esa libertad puede asumir compromisos políticos. Hay todo un costado de la poesía de Juan L., que no lo vamos a ver de forma directa en los poemas que seleccionamos, pero que sí son poemas de raíz política, muy afín a su época. Pero creo también que esos compromisos políticos no lo llevan a escribir la gran poesía política, como nombré en el caso de González Tuñón, por ejemplo. Su adhesión al Partido Comunista y su afiliación al Partido Comunista, con el eco de la Revolución Rusa, por supuesto, es una muestra de ese compromiso. Y también, esto que decía Rafael muy bien, el único viaje que él va a hacer al exterior va a ser invitado a China y a la Unión Soviética en el año 57. Ese es un viaje que lo conmociona, más allá de lo político, porque seguramente, como casi todos los escritores que han tenido un congreso, en algún momento rompen con el Partido Comunista. Tenemos la historia de la literatura de los años de fines de los 50 y 60. El Partido Tuvimos Comunista, a Pablo Neruda hace poco. Claro, y rompen con el partido. Bueno, creo yo que eso también, China va a ser una conmoción desde lo literario también. Y uno lo ve y parece un chino con esa pipa, esa pipa larga como de bambú, parece un chino también, ¿no? Hay un libro muy lindo, yo voy a mostrar, yo hablé de la poesía del futuro, pero en el sentido de cómo se proyecta Juan L. y es leído y es valorado con mucha posterioridad. Hoy es un lugar indiscutido. Si hay alguien que quiere escribir poesía y no lea a Juan L., no solo se está perdiendo un gran poeta, sino que está cometiendo un error. Voy a ser un poco taxativo. Hay un libro, como somos un poco arbitrario. Este librito se llama, no sé si lo van a ver, pero se llama, porque tiene la letra así, Una poesía del futuro. Compila, esta es la primera edición, pero hay otra edición por Editorial Mansalva, las conversaciones con Juan L. Ortiz, que son estos reportajes que se empiezan a hacer a partir de la década del 60. El primero, el de Juana Vignosi, por ejemplo. A Juana le interesaba justamente porque ella también era, en principio de los 60, rompe con el Partido Comunista, pero era su raíz anarco-comunista la llevaba a tener mucho interés por Juan L. y tenía unas anécdotas muy divertidas de lo que había sido ese viaje. Una poesía del futuro compila las conversaciones de Juan L. Y hay un librito muy simpático que editó la Editorial Municipal de Rosario, que se llama La Internacional Entrerriana. Lo muestro porque es muy chiquito. Es una crónica de Agustín Alzari. Este es un libro que apareció en el 2014, creo. Este libro va a dar cuenta justamente de la relación y de la afiliación política de Juan L. Ortiz, de Emma Barrandegui y de Carlos Mastronardi.
Es un libro muy simpático, es una crónica de alguien que se ve conmovido por... El disparador de esta crónica es un titular de un diario del año 37 que dice: "El comunismo en Entre Ríos, el caso Gualeguay". Bueno, este es un recorrido, digamos, Alzari, que es un periodista formado en comunicación en la Universidad de Rosario, Agustín Alzari, hace este recorrido y es un libro muy, muy interesante y muy simpático para leer, de las aventuras de estos comunistas en Gualeguay. O sea, la juventud. Acá Juan, Monique siempre acá en Inspirada siempre tenemos a alguien que de alguna manera o participó o estuvo o algo conecta con estos escritores. Dice, la primera vez que fuimos a visitarlo, a Juan L., íbamos a parar en lo de Hugo Gola. No lo encontramos porque ese día la dictadura había secuestrado a su hija. Qué fuerte la anécdota, ¿no? Totalmente. La dictadura del 76, Monique. Monique estuvo cuando hablamos de Pizarnik, ¿no? Sí, la del 76. Gracias, Monique. Voy a mencionar sin fecha, para poder ir haciendo como una especie de cantito antes de entrar en el mundo, en la poesía de Juan L., todos los libros publicados. Muchos de los libros de Juan L. fueron autopublicados, lo que llamamos la edición de autor. Digo, no había un interés de él de que lo editaran o que lo vinieran a editar. Su necesidad era ver sus libros en pliegos de papel, que eran libros muy finitos, de un papel bastante ordinario, podríamos decir, y que también me parece que es un buen antecedente para pensar el circuito de la poesía, ¿no? Ese comienzo autoeditado. Yo les hablaba del cuerpo tipográfico de los libros. Alguna vez pude ver esos libros sueltos, porque en una librería de viejos de Buenos Aires que tenía unos precios astronómicos, como suelen tener esos precios que tienen que ver más con un valor del libro nominal, digamos, ¿no? Y era muy impresionante ver la tipografía que él elegía para estos. Yo no lo puedo, si lo muestro no se va a notar ahora, pero las ediciones posteriores de las obras completas han intentado ser fiel a esa elección de Juan L. de elegir, por supuesto, vuelvo a insistir con la presbicia, porque el lector de los 20 y pico no es el lector de estos 50, por eso está con los lentes, ¿no? No, atentado a cualquier diseñador gráfico, les puedo asegurar. Una letra mínima. Y creo que cuando hablamos de letra mínima, también es podríamos decir, una metáfora de lo que es la poesía de Juan L., ¿no? Con el detalle de lo mínimo en el acercamiento a ese paisaje y que tiene una profundidad humana, más allá justamente de esa brizna que puede aparecer en un poema, ¿no? Les menciono los títulos. Voy a hacer una mención casi fetichista, diría, de los títulos. Vean cómo son los primeros, las vocales abiertas, cómo se repiten estas vocales como una sonoridad. Él publica con cierta periodicidad a partir del año 33, y compilaba por años, digamos, ¿no? Luego, cuando se editó la obra completa, se agregaron cosas que habían quedado sueltas, lo que había quedado fuera en el aura del sauce, lo que se llama el protosauce. El agua y la noche. Voy a abrir un poco más las vocales para que vean el efecto musical de esto, ¿no? El agua y la noche, el alba sube, el ángel inclinado, agua, alba, ángel, ¿no? El ángel inclinado, la rama hacia el este, el álamo y el viento, el aire conmovido, la mano infinita, la brisa profunda, el alma y las colinas, de las raíces y del cielo, el junco y la corriente, y la orilla que se abisma. Estos dos últimos, el junco y la corriente y la orilla que se abisma, son, junto al poema más extenso que tiene Juan L., que se llama El Gualeguay. El Gualeguay es como una especie de poema delirante, diría yo, si me permiten, sin faltarle respeto. Porque es un libro, además, ese poema se ha editado, Beatriz Viterbo lo editó solo en algún momento. Beatriz Viterbo es una editorial además de ser el personaje, por supuesto, de Borges, de la Aleph. No, es la editorial Rosarina, una editorial insigne de Rosario. Lo editó solo, con un estudio de Sergio Delgado, porque es un poema que que es un libro en sí, pero digo que es una especie de delirio por esa agua, es como una biografía de los cauces de Entre Ríos, y además de personajes. Entran muchas cosas en el Gualeguay. Es un
un gran poema. Bueno, El Gualeguay, junto a El Junco y la Corriente y La Orilla que es abisma, fueron incluidos en esta edición del Aura del Sauce de los 3 tomos que les he dicho. Tiene más de en 2.500 versos el poema ese, es un Sí, sí, es un delirio. delirio, es así, impresionante. Es como para, por supuesto hay que leerlo solo. Por supuesto que toda la poesía mi recomendación a veces cuando uno se enfrenta con una obra reunida, una obra completa, es, así sea que uno ama profundamente a un escritor, es como ir leyendo de libro a libro, ¿no? Un libro de poemas se lee en poco tiempo, digamos, el tiempo de lectura de un libro en sí no es tanto. Yo mi recomendación, para que se inspiren, es que se lea un libro, se puede matizar con otra cosa, porque si uno entra en una corriente, y sobre todo en estas corrientes, corre el riesgo de llegar cansado a los últimos. Entonces creo que además la poesía requiere de un tiempo de lectura más, que una novela uno lo puede leer y pasa otra cosa, pero en la poesía, sobre todo cuando se enfrenta a estas obras, hay que darle un tiempo, como una respiración que tiene el poema mismo, que pide que uno pueda descansar cuando cierra uno de estos tomos. Hay libros más largos, por supuesto. Digo, el libro El Gualeguay es un libro en sí y es larguísimo. Los primeros libros de Juan L. no son tan extensos, ¿no? Bien. Digo que estos más de 50 años de producción de Juan L., lo que se da entre el primer libro y el último, yo creo que también esa producción, una laboriosidad, un trabajo sobre el verso, cuando uno ve ahí la poesía de Juan L., los detalles que tiene en la misma factura, digamos, creo yo que más allá de los temas recurrentes, yo decía, quizás podríamos hablar de un único motivo, que es el paisaje, siempre parece inaugural, siempre parece que está mirando por primera vez ese paisaje. Y en ese, creo yo, en ese transcurrir, creo que está la sabiduría de Juan L. Yo creo que Juan L. es un poeta sabio, no lo diría de muchos poetas, creo que pocos poetas en la literatura argentina pueden tener eso, esa sabiduría que tiene que ver en la relación con el paisaje, en ese fundirse con el paisaje y que funda también lo poético en él y en toda nuestra historia literaria. Con todo un tema filosófico también en esa conexión. Total, profundo, ¿no? O sea, profundo, sí, de atravesar el río. Absolutamente. Vamos a empezar con la lectura, vamos a leerlo, porque si no es como, estoy hablando tanto, pero solo desde la pasión vamos a empezar con los primeros poemas. Ustedes tienen ahí la selección, voy a compartir pantalla, igual para ir viendo, y voy a detenerme un poquito en un análisis un poco rápido para compartir mis percepciones en realidad, ¿no? Disculpa, un minutito, Juan. Hay algunos que no recibieron el email con el Zoom y el material de lectura. No se preocupen, después de la charla enviaremos todo, sí. No se preocupen. Ahora lo compartimos, lo vemos todos, es el mismo material que Caro les va a mandar, y también los libros que mencionamos, mañana se manda todo. Les mandamos la referencia para que lo tengan. Bien, ahí lo ven, ¿no? Sí. Voy a ir por acá. Hice una selección muy breve, porque es infinito, de poemas que podamos asir en esta charla, y por supuesto una cierta cronología. Voy a dejar los poemas, los últimos poemas que son extensos para que los lean, pero quería empezar por estos que son poemas más breves, y creo yo que además hay toda una definición de la poética de Juan L. Voy a leer los primeros 4 poemas que creo que constituyen su poética. Digo que uno entra por ahí y dice, esto es Juan L., ¿no? Tarde. El mundo es un pensamiento realizado de la luz, un pensamiento dichoso de la beatitud. El mundo ha brotado, ha salido del éxtasis, de la dicha, llenos de sí, esta tarde infinita, infinita, con árboles y con pájaros, de infancia. ¿De qué infancia? ¿De qué sueño de infancia? Si yo tuviera que pensar que este no es el primer poema de él, pero digo, podríamos decir que sí es el poema acá, miren cómo la musicalidad, que es tan importante para la poesía lírica, acá está dada por la repetición de palabras, que es un artilugio que en Juan L. va a estar como reafirmando lo que está diciendo, y a su vez terminar con una pregunta que pone en duda lo que está diciendo. Ahí es donde yo digo que la poesía siempre es inaugural y es una infinita pregunta. En el momento que el poeta se vuelve aseverativo,
creo que es el problema. El poeta que puede seguir haciéndole preguntas al paisaje es el que nos permite la poesía del futuro, ¿no? El poeta sentencioso, digo, no tiene lugar, por supuesto, en la lírica para nada, tiene lugar en la lírica de Juan L. Y en esa onda, digo, ya que fue nombrado Hugo Gola, por supuesto está la poética de Hugo Gola, digamos, como en el eco también de la poesía de Juan L., ¿no? Digo, vamos a homenajear también a Hugo Gola. Hugo Gola es un personaje, ya que lo trajo Monique, y por supuesto habla de una relación con Hugo Gola. Hugo Gola es fundamental para la poesía argentina, no solo por su obra poética, sino por su obra de difusión y de traducción y de difusión desde su lugar en México, desde su exilio en México, que es todavía hoy impresionante para los que escribimos, para los que estudiamos, para los que estudian. Muchos de los textos que Hugo Gola reprodujo en su revista El Poeta y su Trabajo son todavía los textos que usamos en la universidad para formar poetas. Así que vaya este homenaje también, y agradeciendo a Monique que lo haya nombrado. El mundo es un pensamiento realizado de la luz. Esa es toda una afirmación, eso es toda una aseveración, esa es una sentencia. Pero justamente ahí empieza, ¿no? La sentencia empieza a ponerse en duda, ¿no? El mundo es un pensamiento de la luz. Un pensamiento dichoso. La pura percepción no es percibir el mundo no es afirmarlo rotundamente, sino es un pensamiento realizado de la luz, es un pensamiento dichoso, ¿no? Y ha salido de la dicha, ¿no? Es infinita, infinita, es de la infancia. ¿De qué infancia? ¿De qué sueño de infancia? ¿No? Ya no de un recuerdo, de una evocación, sino de una construcción también de lo que el poema permite, que es cierto nivel de experiencia que la ficción permite, digo, ¿no? Como la construcción del poema. ¿No? No hay una autobiografía, no hay necesidad, digo, de dar una autobiografía acá. Y acá pasamos al otro poema, que es Dios se desnuda en la lluvia. Acá sí, la experiencia vital de la naturaleza, no una evocación del sueño, ¿no? Pero sí una carga erótica tanto se ha escrito sobre la lluvia, ¿no? Es uno de los factores climáticos más convocantes y más poetizados, ¿no? Tenemos el poema de Borges, que siempre se habla cuando tal. Bueno, pero miren esto, ¿no? Como lo carga de otros sentidos, de otra percepción. Eso es lo que hace al poeta, ¿no? Dios se desnuda en la lluvia como una caricia innumerable. Cantan los pájaros entre la lluvia. Las plantas bailan de alegría mojada. Miren qué imágenes, miren lo que son, ¿no? Y además aparece la figura de Dios desnudado en la lluvia, ¿eh? La tierra como una hembra se disuelve en los dedos penetrantes con una palidez de 1000 ojos desmayados. Toda una carga erótica en la naturaleza, ¿no? Camino bajo la lluvia, todo mojado, cantando hacia mirajes que huyen en un rumoroso sueño. Lluvia, lluvia, desnudez del Dios primaveral que baja danzando, danzando a fecundar la amada, toda abierta de espera, quebrada ya de ardor, amarillo y largo. Miren qué detalle, yo insistí con esta idea del poeta lírico, ¿no? Y el poeta lírico, uno de los elementos fundantes de la poesía lírica es el yo lírico, ¿no? La presencia del yo poético muy fuerte. Bueno, miren qué detalle, en el primer poema no hay yo lírico, ¿no? Es un sujeto, digamos, que está mirando el mundo, pero sin como cierta distancia. En este poema, que es de este carácter erótico y religioso sobre la naturaleza, solo una marca de ese yo, que es camino. Este es el primer libro, ¿eh? Es como, no digo que esté tentando, pero sí es cauteloso. Espero que les guste mi lectura, porque si no me pueden discutir todo esto que estoy diciendo, porque es una lectura muy personal. Pero no, me parece, digo, porque ahora voy a dar cuenta de cómo sí es cauteloso y de repente irrumpe absolutamente la relación, se funde con ese paisaje y ese yo lírico es enorme. Voy a seguir para... Aquí aparece nada más que esta luz, otoño, nada más que esta luz. El éxtasis, otra vez la repetición para dar esa musicalidad, es como un estribillo, ¿eh? Digo, ahí está la música del poema de Juan L. también. Nada más que esta luz, otoño, nada más que esta luz, el éxtasis entre el cielo y la tierra suspendido, mejor.
que se abre y se dilata como un alma profunda, pero de una claridad delicada de serenos pensamientos sensibles. Nada más que esta luz, otoño. Otoño, nada más que esta luz, que penetra sutil las cosas, pero queda alrededor de ellas como temblando, sensitiva y casi pudorosa. Nada más que esta luz, otoño. Es de todos esta luz. La calle humilde está traspasada y como elevada, ligera en esta dicha etérea. Pero a todos llegas, otoño, a todos llegas en esta tarde, en que hay manos traslúcidas y eternas que hacen signos tiernos en el aire. Hay un signo de pregunta que cierra, pero que no abre. Y esta es una marca que también va, igual que las comillas, que entre comillas algunas palabras, que para la lectura de poesía es como donde nos tenemos que detener. ¿Qué es esa comilla? No son estos ejemplos. ¿Qué es este signo que no abre pero que cierra, cuando en otros no es un error de tipeo que podría tener, sino que es también una marca, podríamos decir, de cierta vanguardia en la escritura, de cierta ruptura con modelos más clásicos, ¿no? Pero miren, yo hablaba del sujeto poético. Acá tampoco hay una marca directa, pero sí hay un nosotros. Es de todos esta luz, claro, es de él y es de todos, ¿no? Y ahí aparece ese sujeto que empieza a vincularse con el mundo que lo rodea y que no está solo. Y esta es la antesala de este poema, donde Juan L., en el libro siguiente, en El ángel inclinado, ya sí es la fusión absoluta y es la puerta de entrada a lo que va a ser su poética plena. Fui al río. Este es un poema clásico ya en la historia literaria, pero digo, acá sí hay una primera persona que dice, fui yo. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. Era yo el que regresaba, en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Esta podría ser leída como un arte poética de Juan L. Miren cómo empieza el poema. Digo, es lo que nos... Pensemos cualquiera de nosotros en la experiencia con el paisaje, aunque no escribamos poesía. Lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a un paisaje que nos conmueve, sea cualquiera, puede ser un paisaje urbano también. Lo que uno no entiende, ¿no? Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí, pero de esa experiencia primera, que es la distancia, las ramas, lo que se oye, lo que no se entiende, provoca una conmoción en quien lo está observando. Esa conmoción es la conmoción que siente el poeta cuando escribe. Esa es la conmoción de la percepción, de lo que está mirado, de lo que está observado, de lo que está aprehendido. Quería comprenderlo, es lo que no sé, lo que no tiene respuesta. Y ahí está esa pregunta. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? Claro que lo ha transformado el paisaje, claro que lo ha transformado esa experiencia a Juan L., que termina diciendo, me atravesaba un río. Ese río que está enfrente, que está lejos, que lo conmueve, que lo hace preguntarse qué es esto, se acerca. Bueno, en ese acercamiento, en esa aprehensión, está la experiencia poética. De todo Juan L., y diría yo, de quien escribe. Pero digo, en esa pregunta, ¿era yo el que regresaba? Era otro el que regresaba. Por supuesto, era la transformación que el paisaje, la transformación que el paisaje hace en la persona de Juan L., que habrá estado muchas veces frente al río y a distintos ríos, el Paraná, el Gualeguay, ¿no? Pero justamente en esa conmoción, en esa transformación, es donde funda toda su poética. Yo creo que son poemas emblemáticos porque justamente encierran esa definición también de la poesía que me gusta ver ahí en esto,
y también creo que cifra de alguna manera todo lo que hemos ido charlando. Pero para poder cerrar un poco esta idea, estas ideas de lo que yo como lo puse a Juan L. en relación con sus contemporáneos más cercanos, de la orilla vecina, de la orilla de enfrente, y también con su contexto, me gustaría pasar a otro poema. Perdón, me voy a ir un poquito. Todos los poemas son preciosos. Este breve, que no tiene que ver con lo que estoy diciendo, es un poema muy entrañable para mí. Quizás porque en esa primera antología que yo leí era un poema muy simple, ¿no? Ahora van a ver la complejidad de otro poema de Juan L., ¿no? Pero creo que este es uno de mis poemas favoritos, Rosa y Dorada. Pero me voy. Se los dejo para que lo ¿Cómo lean. sos, Juan? ¿Cómo sos? Después podemos, si tenemos un retiro, leemos, pero año 58, de las raíces y del cielo, a mis amigos habláis de rimas. Ese tono, en esa especie de español castizo, es casi como una especie de guiño irónico para hablar de esto, de quien le critica la forma, de las formas, o quienes critican la forma rupturista de Juan L., ¿no? Entonces dice, además aparece esa invocación a los amigos, realmente, ¿no? A mis amigos habláis de rimas y habláis finamente de los crecimientos libres. En la seda fantástica os dan las hadas de los leños con sus suplicios de tísicas sobresaltadas de alas. Pero habéis pensado que el otro cuerpo de la poesía está también allá, en el junio de crecida, desnudo, casi bajo las agujas del cielo. ¿Qué haríais vosotros, decid, sin ese cuerpo del que el vuestro, si frágil y si herido, vive desde la división, despedido del espíritu, él que sostiene oscuramente sus juegos con el pan que la amasa y que debe recibir a veces en un insulto de piedra? ¿Habéis pensado, mis amigos, que es una red de sangre la que os salva del vacío, en el tejido de todos los días, bajo los metales del aire, de esas manos sin nada al fin, como las ramas de junio, a no ser una escritura de vidrio? Oh, yo sé que buscáis desde el principio el secreto de la tierra y que os arrojáis al fuego muchas veces para encontrar el secreto. Y sé que a veces halláis la melodía más difícil que duermen aquellos que mueren de silencio, corridos por el padre río, ahora hacia las tiendas del viento. Pero cuidado, mis amigos, con envolveros en la seda de la poesía, igual que en un capullo. No olvidéis que la poesía, si la pura sensitiva o la ineludible sensitiva, es asimismo, o acaso sobre todo, la intemperie sin fin, cruzada o crucificada, si queréis, por los llamados sin fin, y tendida humildemente, para el invento del amor. Me voy a quedar, por supuesto, con esa definición de poesía que imprime en el final del poema, que es la intemperie sin fin. Para Juan L., la poesía es la intemperie sin fin. Y eso ha sido además tomado, por supuesto, por la crítica también, pero es toda una definición. Y ya que hablé de la intemperie sin fin, y como para ir ya cerrando la charla, quiero mencionar y recomendarles con mucho entusiasmo la película La orilla que se abisma, de Gustavo Fontán. Gustavo Fontán fue mencionado el mes pasado en la charla de Roger Cosa como uno de los directores a tener en cuenta y a prestarle atención en ese periplo que hizo Cosa de directores que se corren del mainstream, digamos, ¿no? Lo recordarán y lo habrán visto en las recomendaciones de Roger Cosa. Bueno, Gustavo Fontán filmó La orilla que se abisma, que se estrenó, creo, en el 2006, no estoy seguro del año, pero se puede buscar. Y allí Fontán, que ha abrevado en la cultura también, digamos, en el río y en Entre Ríos, hace un homenaje e imprime su propia mirada, La orilla que se abisma. Imprime su mirada sobre el paisaje y sobre la poesía de Juan L., su lectura, ¿no? Yo creo que Fontán es, además de un cineasta inteligente, sensible, lírico en su modo de encarar
también de tomar la cámara, desde el ojo de la cámara, y lo hace con la película de Juan L. Él, por supuesto, se entrevista con amigos, con el hijo de Juan L., con Évar, y aparece allí, en esa película, entre las nieblas de la barranca del Paraná, ese cuerpo leve del poeta, que había registrado en los 70 Juan José Gorazurreta, que lo había filmado en una película, y que había aparecido en una película que justamente le puso como título La intemperie sin fin. Por eso quería leer este poema y cerrar con esto. Por la generosidad de Gustavo Fontán, hace 2 años, cuando hice una nota sobre la obra completa de Juan L., él me cedió para esa nota de perfil, que pueden buscarla, porque fue nota de tapa, es mi reseña, mi lectura de la obra completa. Él me cedió los diarios de filmación de La orilla que se abisma. Y quiero leerles 2 entradas a ese diario. En el 2006 la estrenó, sí, por ahora veo las marcas del diario, o de 2007. 3 de marzo de 2005. ¿De dónde viene esta luz? ¿De dónde viene este rumor? Y los verdes, enmarañados en la luz y en el viento. El bote es minúsculo, debajo nuestro está el río. Es un misterio cómo vamos hacia no se sabe dónde. Ya en la orilla, junto a nosotros hay una guaribay, nos mira. Le digo a Luis que me gustaría hacer una película sobre Juan L. Ortiz. No hay premeditación. Ahí están el río y las colinas y los pájaros, y la poesía de Ortiz que me acompañó durante varios años. Cobra una energía nueva, física, se despliega en el aire y se la huele. Me gustaría hacer una película sobre Juan L. Y las palabras que brotan de ese impulso son inicio de un movimiento, lo sé. Luis profundiza Luis era su asistente, su coequiper, digamos, ¿no? Luis profundiza la fluidez y me habla de un hijo de Ortiz y de un fotógrafo que lo visitó durante un buen tiempo. 13 de noviembre de 2005. Marzo era el primero, noviembre. Volvemos, esta vez con Évar, a la Casa Rosada de Gualeguay. Évar consiguió las llaves y podemos entrar. Lo filmamos entrando. Un cuerpo que camina entre ruinas. Aunque las paredes y los techos sobreviven, está todo en un estado calamitoso y corremos riesgo de que el piso se hunda. Pero allí vivió Juan L. con Gerarda, la esposa de Juan L., y Évar. Las casas en ruinas hablan de manera muy diferente si las habitamos en algún momento o no, si albergaron a algún conocido o no. Ahora, Évar abre una ventana y deja que entre una luz tenue que se disuelve en las paredes. Aunque no fue en esa casa, cuando la luz se derrama, tal vez por eso mismo, Évar recuerda la muerte de su padre. Estaba trabajando en 2 poemas. Poco a poco había ido perdiendo fuerzas. Para él, la muerte era un acto natural, como descender suavemente la colina. Entonces llamó a mamá y le dijo que no iba a dictar estos poemas, que había decidido irse envuelto en ellos. Hasta aquí. Hasta aquí. Es un hermoso texto, y que yo le voy a agradecer siempre a Gustavo Fontán que me lo haya cedido para publicar unos fragmentos. Ya te digo que el chat está que arde, Juancito, ¿no? Por supuesto maravillados con Juan L. Primero decirles a todos que todo este material, la entrevista que están pidiendo, el link del film, todo será enviado mañana, quédense tranquilos, por supuesto. Muchísima emoción escucharte leerlo, Juan. Gracias. Digo, esta cosa de... Siempre pienso, ¿no?, en esta capacidad que tenía Juan L. de volverse viento, árbol, río, ¿no? Esta capacidad de volverse naturaleza, ¿no? Y la verdad que es muy emocionante para los fanáticos, ¿no? Y los no fanáticos, porque tenemos a Anabel recién comentó que no lo conocía. Juan, siempre nosotros decimos acá en Inspiradas que de las mejores cosas que nos pueden pasar es cuando nos dicen, uy, no conocía y Claro. de repente sucedió. Es muy significativo para nosotros que puedas transmitir toda esta emoción.
Vos Sí. sabés, lo hemos dicho, yo no lo dije al principio, acá hay gente que siempre nos ha escuchado, y digo, por ahí para no repetirnos, pero lo decimos siempre, claro, que estos encuentros son justamente donde convive alguien como Monique, que lo conoció, o que no, si no llegó a conocerlo, estuvo cerca de Bodola, o alguien que leyó algún poema suelto, o alguien que puede ser un fanático o una fanática de Juan L., y alguien que no lo conoció. Esa convivencia que se da acá, que es la posibilidad además del Zoom, que nos permite armar un puente, y en este caso un puente muy férreo alrededor de la poesía de Juan L. Lo mejor que nos puede pasar es que quieran seguir, los que lo leyeron lo sigan leyendo. Mira, y y quienes justo no. Isabel Rey nos estaba recomendando la película, La orilla que se abisma, así que digo, realmente esta Genial. convivencia Sí, de fanáticos y desconocidos sí, ha sido totalmente. muy linda. Ahora sí, pueden abrir los micrófonos o levantar la mano como quieran, contarnos cómo se sintieron, qué les gustó, qué sintieron, totalmente abiertos. Juan L. murió en el cuarto que había sido de Alfredo Vierabé, otro gran poeta Ah, del de Alfredo oeste, Beirabé, claro, por supuesto. Otro poeta. Bueno, hay un en el ensayo de Chaco. Beirabé. Yo que, claro, él es chaqueño, muy, ¿cómo? Acá al Acá toque. estamos a full, eh, no, por nadie, no les supuesto, escapa nada en este grupo. Beirabé, en realidad, Beirabé era entrerriano y desarrolló su obra, y fue profesor en la Universidad de Resistencia, como se llama, la Universidad del Noreste. Su obra está, digamos, podríamos decir, como es del litoral. Alfredo Beirabé tiene un ensayo precioso sobre Juan L., creo que inconseguible. Digo, en el caso de Beirabé hay que reclamar que su familia, porque por supuesto que preste atención a la difusión de la obra de Beirabé, que es enorme también. Digo, ahí hablamos a los herederos, ¿no? En el caso de Juan L., la responsabilidad y recae sobre los estudiosos de la Universidad del Litoral, o en el caso de Sergio Delgado, que es profesor de la Sorbona y que se ha encargado de que este trabajo sea impecable. Yo felicito siempre a la Universidad de Entre Ríos, que lo ha hecho con Emma Barrandegui también, y que lo han hecho con Mastronardi y la Universidad del Litoral en esta coedición. Me alegra a veces estar como cerca de estas ediciones, estar atento a estas ediciones, porque son las que permiten que tengamos ese material presente. Lo hemos hablado, Gustavo, ¿no? Lo decíamos, no sé en qué charla, Ahí la está con la manita responsabilidad levantada, Gustavo. no, porque lo veo a Gustavo, digo, la responsabilidad también de los estados, y justamente las universidades nacionales son la respuesta estatal a estos patrimonios, ¿no? Estos patrimonios que son la obra de estos autores, ¿no? Y antes de darle la palabra a Gustavo, Juan nos pregunta, todos Juanes, chicos, hoy estamos como plagados de Juanes, ¿algún libro para recomendar para comenzar a leerlo? Pregunta que nos hacemos siempre. Lo que ¿Por pasa dónde que empezamos? y lo que pasa es que lo que yo decía antes, si ustedes si tienen la posibilidad de comprar la obra completa, hagan una cronología, o hagan al azar, porque se puede entrar por cualquier lado, o hagan la cronología. Después hay una antología conseguible, digo, para que no, digo, más barata, que es la de Losada, creo que se consigue. Muestro la tapa, pero tan clarito todo que no se ve. Está tan Juan L. que no se ve. La de Losada, busquen una antología de poemas de Juan L. A mí me parece que él permite, al ser una obra que va como expandiéndose, creo que está bueno ir cautelosamente desde el principio. Entrar entrar mojándonos un poquito los Las patas. piecitos. Claro. Ahora sí, Gustavo, podés mutear. No en la fuente, sino en las patas en el río. Digo, creo que permite eso, y también porque puede ser, digo, si uno entra por el final en esos ríos enormes, puede ser expulsivo también, requiere de un entrenamiento. Digo, la poesía, hay algo que dice Henri Mejonic, el poeta y teórico francés, dice algo que parece una obviedad, que dice, la poesía se comprende en la relectura. Y la idea de la comprensión es que la poesía entre en uno, pero no solamente comprender desde un lugar intelectual, sino algo mucho más vívido. Y yo creo que Juan L. hay que leerlo y releerlo. Ese es mi consejo siempre, igual. Para todo, para toda la poesía, pero Juan L., quien quiera empezar por Juan L., me parece que hay una cadencia, digo, un trabajo que va expandiéndose, que está bueno ir preparado. Ahora sí, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, una disculpa por la demora en incorporarme a la charla,
pero tuve la suerte de poder incorporarme en el momento que venía una parte muy sustantiva, que es la lectura que hace Juan Fernando de la poesía, y simplemente para comentar que realmente me impactó la última, ese concepto de la poesía como la intemperie sin fin, que queda tendida a la espera del invento del amor. O sea, el concepto de intemperie es central. Yo no conozco mucho este poeta y la verdad que también es un valioso hallazgo, pero ese concepto de intemperie, por los textos que leyó Juan Fernando, queda reflejado cómo impacta en él el ambiente, ¿no? Todo lo que él describe en otras partes. Pero acá lo liga también, además, al estar, digamos, tendido humildemente al invento del amor. Y me queda la sensación de que a través del amor que se inventa desaparece la intemperie, o al menos se atempera. Y eso también es un continuo, ¿no? Así que muchísimas gracias por esa lectura y por esa selección. Me encantó esa parte de la poesía, realmente muy bien. bueno, me alegro. Muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo. Gracias. Ahí, dicho sea de paso, la veo a Fabiola, que no la había visto antes. Felicitaciones nuevamente, Fabiola, por la mención en el premio. Si alguien quiere hacer algún comentario más, alguna pregunta que haya quedado en el tintero dando vueltas. Hola a todos. Hola Isabel, muchísimas gracias por tu participación. No, a ustedes, al panelista y a todos. Yo aquí soy como la niña extraña porque soy colombiana. Acá hay uno de cada puerto, así que no te preocupes. Esto me parece todavía lo que hablaba Juan Fernando, esa integración de desconocidos inspirados bajo una mirada tan especial del autor que estamos hablando. Yo lo conocí por una amiga que estudia literatura, lo conocí por trozos aquí y allá hace pocos años. Entonces, por supuesto, quedé encantada de esa profundidad y esa forma de mirar el paisaje. Y en mi proyecto de cinéfila, que también soy, por supuesto, cuando conocí la obra de Fontán, quedé completamente enamorada y creo que definitivamente hay una impronta, hay un espíritu muy, muy cercano, muy arraigado en Fontán en su registro audiovisual, en toda su producción. Siempre que veo alguna producción de Fontán, siento a Juan Elio Ortiz ahí. Están muy ligados, la forma en que ve el paisaje, la forma en que maneja la contemplación de esa manera meditativa, la forma en que atraviesa y que sus ejes principales son el agua y el aire, pero que al final es todo y que nos lleva como a hacer una introspección que somos nosotros para nosotros mismos y con los otros y con todo eso que tenemos alrededor, con todo eso que nos interpela y que es infinito, como el manejo de la puntuación que nos comentaba, ¿no? Él en sus poemas. En ella, que creo que tiene obviamente ese espíritu femenino ahí que describe de alguna manera su trabajo poético, ¿no? Los poemas, algunos que ya había visto que nos presentaste. Bueno, yo estoy encantada y agradezco mucho el espacio. Y seguiré ahí obviamente leyendo y nutriéndome y acogiendo más formalmente con las referencias que nos das. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a todos y a cada uno. Realmente para nosotros es cada encuentro renovamos energía, renovamos lazos y esto de unir puntos desde Colombia, Argentina, bueno, Calgary, tenemos realmente un poco uno de cada puerto, nos hace sentir que, bueno, que esto vale la pena y que nos da fuerzas para seguir adelante. Entonces ahora sí les voy a pasar los últimos avisitos parroquiales para terminar el año. Como les dijimos, para diciembre vamos a tener artes visuales y después ya arrancamos de nuevo en enero. A ver, Paola, dime, antes que siga. No, quería agregar una cosita más ¿Sí? acerca de un poema que no leímos, pero que yo estaba hojeando recién, que se llama La orilla del río. Bueno, que es precioso. Bueno, yo soy de Rosario y estamos acá con la isla en llamas, el humedal en llamas, y es terrible. Bueno, a mí las imágenes que propone este poema me hacen, lo relaciono
mucho con los murales de Raúl Domínguez, que estaban hasta hace unos años expuestos en la estación fluvial, en lo que fue la estación fluvial, que bueno, ahora está, no están más esos murales, no sé a dónde fueron a parar, eran unos murales hermosos. Y la vida de Raúl Domínguez, yo bueno, sé muy poco acerca de él, pero en cierta forma tuvo algunos visos parecidos, o alguna forma de vivir parecida a la de Juan L., por lo que Juan Fernando contaba, en el sentido de que era un tipo de río también. O sea, él tenía su rancho en la isla, pintaba ahí, tenía su estudio ahí, su atelier, y bueno, o sea, toda su obra fue dedicada a lo que hoy en día está siendo prendido fuego. Totalmente. El sábado, en el marco del Festival Internacional de Poesía de Rosario, se presentó, no lo tengo a mano porque estoy en otro cuarto, una antología que preparó Martín Roda, que es un poeta de Entre Ríos, con poetas de Rosario, que se llama Las cenizas llegaron a mi patio, justamente para dar cuenta, y el motor, el puntapié de esa antología es justamente un verso de Juan L., no el que da el título, que es un verso de Estela Figueroa, poeta de Santa Fe. Digo, tengo la suerte, el honor más que la suerte, de participar con un poema de otro brazo de ese Paraná, pero lo que está sucediendo con los humedales en Rosario, por supuesto, es un ecocidio del que vamos a tener consecuencias todos los que estemos cerca de algún río, o por lo menos desde este brazo del Paraná que me toca a mí en el Tigre, así que Paola, que lo hayas traído, también es atendible, por supuesto, y menciono esta antología porque fue un momento importante también dentro del Festival de Poesía. Y Paola, acá Alfredo nos dice que en la aduana de Rosario en este momento está la muestra de Raúl Domínguez. Sí, está en la aduana. Ahora me acordé, sí, gracias, sí, porque habían estado mucho tiempo en la fluvial y sí, había leído que me había olvidado que estaban en la aduana. Me acordé de los murales de la fluvial. Sí, son preciosos y son hermosísimos, y bueno, era un tipo de río igual que Juan L., y bueno, dedicó toda su vida y su obra al río, que bueno, para los compañeros que no conocen lo que es nuestro río Paraná, bueno, que lo busquen y que vean. Me parece oportuno esto, que estamos todos conectados, y aprovechar para que sepan este desastre que se está haciendo acá enfrente. Por supuesto. Gracias, y que lean este poema, que es re lindo, es precioso. Van a leer todos. Van a leer todos. Después de acá, pero te digo, esta noche no duerme nadie. Esta noche se lee poesía, mi vida. Agradecerles a todos y a cada uno. Una pequeña invitación medio personal que quiero hacerles, que el martes que viene hay una sesión que se llama ASAEC, que es la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, que nos invitaron para charlar de Inspiradas, para ver cómo nació este proyecto, cómo fuimos creciendo y bueno, cuáles son los planes para futuro. El martes que viene, creo que es a las 6 de la tarde, de Argentina, vamos a dar una charla, así que los que están interesados en participar y saber un poquito de nuestra historia, nos escriben, les pasamos las coordenadas. Otra cosa que siempre repito, les prometemos que contestamos todos los emails, gracias a todos los correos que nos llegan después de las charlas, con felicitaciones, cariños, palabras realmente muy emotivas para nosotros, nos hacen sentir muy muy bien. Les prometemos que a todos les contestamos. Y por favor, para todos los que se escriban en las charlas, presten atención cuando ponen los correos, porque a veces hay que adivinar y vienen rechazados cuando después les mandamos los correos, y a veces pasa que no reciben el link o no reciben las cosas, entonces se nos complica un poquito. Gracias de corazón a todos y a todas, y como les digo siempre, a leer, que la vida es corta y la pandemia fue larga. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Saludo para todos. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, Matías. Chao a todos. Chao, Matías, Tomás, ahí te veo. Chao.